En el capítulo de hoy presentaremos cómo ser sobrevivientes. Hola a todos los amigos que están viendo esta noche el programa Soy Humano y Todo Corazón. Los saludo fraternalmente a todos ustedes. Espero que estén viendo el programa. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la resiliencia. Bueno, muchos no saben sobre este lenguaje, ¿cierto? Pero la resiliencia es la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida y salir de ellas fortalecido. ¿Qué quiere decir la resiliencia sobre este significado, ¿cierto? De poder ser más fuerte, aunque nosotros llamamos estas adversidades. Cuando los seres humanos pasamos frente a situaciones muy complejas como la muerte de un ser humano, como la pérdida de un amor o como la pérdida de un amigo, nosotros, los seres humanos, somos resilientes. Y ahí estamos fortaleciendo nuestra vida y la fortalecimos de forma positiva. Así que en el programa, en el día de hoy, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la resiliencia. ¿Quién de ustedes no ha sido resiliente? ¿Quién de ustedes no ha sido fuerte? ¿O quién de ustedes no ha sabido, ¿cierto?, llevar una muerte de un pariente o un desamor? Todos somos en la vida, somos sobrevivientes. Así lo hice, ¿cierto? Grandes personajes que somos sobrevivientes, y esto tiene que ver con la resiliencia. Bueno, vamos a ver algunas características de los sobrevivientes, o más bien resilientes. ¿Ya? Las principales características de las personas que somos sobrevivientes y que somos resilientes. La primera es la resolución de problemas. Cuando tenemos alguna muerte de un pariente, un ejemplo, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo salgo adelante de esa muerte? ¿O cómo salgo adelante de un desamor? Primero tenemos que plantearlos, ¿cierto?, el problema. ¿Qué problema tenemos? Por ejemplo, la muerte de un pariente. Y nosotros, lo primero que tenemos que hacer es planear qué vamos a hacer para poder superar la muerte de un pariente. Luego es las redes, buscar ayuda si necesito un psicólogo o necesito, ¿cierto?, de algunas terapias para poder seguir adelante y para sobrevivir y ser resiliente. Y luego es tener un pensamiento crítico y también creativo. O sea, mirarme al espejo y decir la muerte de mi pariente y sacar lo positivo. Y así nosotros estamos resolución, ¿cierto?, de la problemática que tenemos, por ejemplo, la muerte de un pariente. Y así nosotros vamos siendo resilientes. Estas son las principales consejos, ¿cierto?, para que nosotros seamos resilientes. Luego de esta problemática, ¿cierto?, o de este sentimiento que tenemos oculto, sentimiento de tristeza, de abandono, luego vienen las características de la autonomía. Recuerden que estamos viendo las características de nosotros, los sobrevivientes y o resilientes. Luego viene la autonomía, el sentido de identidad, cuando me miro al espejo y digo, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cierto? Ver la problemática y darle sentido y conocernos a nosotros mismos y también darle sentido de identidad. Luego viene el autoconocimiento. Recuerden el programa anterior que dimos la autoestima, que tiene mucho que ver con el sobrevivir, con el actuar el día a día, ¿cierto? El autoconocimiento, el que yo me conozca, cuáles son mis valores, cuáles son mis defectos, cuáles son lo que yo puedo dar, lo que yo puedo entregar. Luego viene la exigencia y la distancia adaptativa a mensajes y condiciones negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que pensar negativamente, siempre ver lo positivo. Recuerden que estamos viendo el ser resiliente o sobreviviente. Estamos dando un ejemplo de una muerte de un pariente. Las características de nosotros los sobrevivientes que hemos pasado por dolores muy fuertes
o hemos pasado por ya sean muerte, como lo dije anteriormente, problemas económicos, separación, problemas de amor, nosotros tenemos que aprender a ser sobrevivientes y resilientes en un mundo que cada día hay más problemáticas, hay más destrucción y también hay más maldad. ¿Ya? Luego, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a la sobrevivencia del ser humano? Luego viene la competencia social. ¿Y qué tiene que ver la competencia social en este tema de la resiliencia? Es la responsabilidad. Es que yo me hago responsable de ser sobreviviente. También soy empático, me pongo en el lugar de los demás. ¿Se acuerdan? También tiene que ver mucho con el autoestima, que no siempre nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, en el yo, en el yo, en el yo. Por ejemplo, si tú eres madre, ¿cierto? Y falleció tu marido, tienes que ponerte en el lugar también de tus hijos. Es un ejemplo, porque estamos viendo un ejemplo de un duelo. Luego vienen las técnicas de comunicación. ¿Y cuáles son las técnicas de comunicación? Es poder hablar, la confianza, el amor. Esas son las principales técnicas de la comunicación. Que yo soy honesto con las personas y soy sincero. Y no me guardo mis problemas para mí, sino para con mi familia y con mis amigos. Y también lo más importante es tener el sentido del humor frente a las adversidades. Recuerden que ser resiliente es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de enfrentar las adversidades o problemáticas en la vida y también ser fuertes, pero de una forma sensible y sencilla y humilde, y no de una forma, ¿cierto?, negativa. O sea, estar contra el mundo. Bueno, amigos, ya que nuestro programa es interactivo, vamos a leer algunos de sus mensajitos. Ahora vamos a leer algunos de sus mensajes. Recuerden que el tema de hoy es la resiliencia, o sea, la sobrevivencia ante las adversidades o problemáticas que nosotros los seres humanos tenemos, ¿cierto?, en ocasiones. A ver, vamos a ver algunos de sus mensajes y yo aprovecho de tomar un poco de agua. Dice Isaac Caro, te escucho. Un saludo para ti, Isaac. Muchas gracias por tu colaboración también. Aprovecho de darte las gracias. Dice Carlos Luna, escucho atentamente. René Bernades, interesante lo que estás hablando, amigo. Gracias para ti, René Bernades. Dice Alicia Garrido, es importante ser proactivo ante un problema. Exactamente, es súper importante ser fuerte ante un problema, pero jamás perder nuestra esencia y nuestra sensibilidad ante los problemas. Recuerde que la resiliencia, nuevamente se los digo, es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos ante los problemas o las adversidades que nos entrega la vida. A veces la vida es color gris para algunas personas, fallece algún pariente, perdemos a alguien querido, hay un desamor, ¿cierto? Pero lo más importante es aprender en la vida siempre, ya sea tener 5 años aprender y puedo aprender hasta los 50, 60, 80, 90 años, todos los días aprendemos algo. Y más esto, ¿cierto? Que es la resiliencia o aprender a ser sobreviviente, ¿cierto?, ante las problemáticas o las adversidades que así la vida nos da. Vamos a leer un mensaje de Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, un saludo para ti. Te mando muchos cariños y muchos abrazos. Dice, a mi modo personal, siento que el ser una persona resiliente nos hace ser mejores personas. Nos hace conocernos nosotros mismos con el hecho de vivir diversas problemáticas en la vida y fortalecerlos sin perder el sentido del humor y la empatía. Muy interesante la temática. Gracias, Juan Carlos. Te mando un saludo y un abrazo. Víctor Molivares dice, Alexi, muy buen tema,
Pero una pregunta, ¿por qué cuesta tanto sonreír nuevamente después de un duelo o del término de una relación? Porque, Víctor, cuesta sonreír después de un término de relación o un duelo, porque nosotros tenemos que pasar por distintas etapas. Tenemos la etapa, ¿cierto?, de enfrentar el problema, luego tenemos la etapa de autoconocernos y también identificar la problemática, como lo dije antes. Luego tenemos que ser empáticos, empáticos con las personas que nos rodean y también empáticos con uno mismo. Y luego viene el sentido del humor. Y el sentido del humor es lo más importante ante estas problemáticas, ya sea el duelo o perder una pareja. Pero cada etapa que te mencioné tiene su tiempo, requiere su tiempo. O sea, si hubiera un medicamento o una pastilla, ¿cierto?, para poder olvidar una muerte de un ser querido o un amor, sería fantástico. Pero los seres humanos somos seres muy complejos, donde en cada situación entra nuestra mente a veces nos juega en contra, y por eso nosotros entregamos estas herramientas. Los psicólogos entregan estas herramientas, nosotros los asistentes sociales educamos a las personas como lo que estamos haciendo ahora. Y referente a lo que dice Juan Carlos, a mi modo personal dice, siento que el ser una persona resiliente nos hace mejores personas. Exactamente. Hay un dicho que dice, entre más la sabiduría se adquiere, ¿cierto?, con el aprendizaje. Y yo, mientras más aprendo, aprendo más, ¿cierto? Pero a través del sufrimiento, el dolor. El dolor nos hace mejor persona. Nos hace personas maduras, nos hace personas pensantes, personas reflexivas y también personas empáticas. O sea, la empatía es un valor agregado a nuestra vida. Vamos a seguir con los comentarios de acá de ustedes. Dice Alicia Garrido: felicidades, me gusta tu programa, es muy bueno y ayuda para todos. Muchas gracias, Alicia, te mando un abrazo, un beso y muchas gracias por tus lindas palabras. Vamos a seguir entonces con el tema de la resiliencia. ¿Cómo ser sobrevivientes? Ese es el tema principal. ¿Cómo ser resiliente? Bueno, y también otro tips o consejo es esperanza en un futuro brillante. Víctor, la pregunta que tú me hacías. Nosotros, al ser resiliente o sobreviviente, tenemos que pasar por distintas etapas. Por ejemplo, esta es una etapa muy importante, después de un tiempo, ¿cierto?, que viene la esperanza en un futuro brillante. Hay que pensar, ¿cierto?, que después de un duelo o después de una problemática que nosotros sintamos, o una carencia, una valencia, viene la esperanza y tenemos que pensar que nuestro futuro va a ser brillante. Por ejemplo, ¿cómo yo marco o me programo para tener esperanza o para tener un futuro brillante? A través de mis metas, lo que yo quiero lograr a futuro, ¿cierto? También están mis aspiraciones, lo que yo aspiro en la vida. También está mi autoconfianza y la confianza con los demás, perder el miedo a lo que ya sucedió. Y también viene algo importante que personalmente yo realizo, que son los vínculos espirituales. Ya sea, hay personas que, y es muy válido, que van a la iglesia, ¿cierto?, se congregan en iglesias, yo realizo meditación, el yoga, que también es algo espiritual. Y nuestra esperanza y el pensar un futuro brillante es tener metas, recuerden, aspiraciones, confianza en uno mismo y los vínculos espirituales, que es muy importante. El ser humano, al ser complejo, ¿cierto?, al ser autodestructivo, que muchas veces cuando nos pasan o nos suceden cosas difíciles en la vida, somos autodestructivos y necesitamos descansar nuestra mente. Por eso es importante establecer vínculos espirituales, que es muy importante, los vínculos espirituales.
y cuáles nosotros cuando tenemos alguna problemática o algún duelo, ¿cierto? O alguna falta, nosotros tenemos mucho miedo. ¿Y cuáles son los factores del miedo? ¿Cierto? Es la comunidad. También a veces tenemos miedo a la familia y también los niños temen en las escuelas, ¿cierto? Esos son los factores protectores del miedo. ¿Y cuáles son los factores del medio? O sea, ¿cuáles son los factores que nos rodean a nosotros y que promueven en sí la resiliencia o el ser sobreviviente ante una tristeza o ante una problemática? Es también las relaciones de cuidado. ¿Y cuáles son esas relaciones de cuidado? Es la compasión, que es un valor agregado. La compasión, el amor, comprender, el respeto y también el interés. Si yo veo a un amigo o a una amiga, a un familiar que tiene pena o está triste, yo tengo que ser compasivo, tengo que comprender. También el respeto y saber escuchar, que muchas veces nosotros no escuchamos, aconsejamos a nuestros amigos sin saber qué hay detrás. Y también dar un interés. El interés es proporcional a la persona que está sufriendo un duelo o está, ¿cierto?, dañada por alguna problemática o alguna situación que está sintiendo. Nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que ser comprensivos, bondadosos y dar mucho amor, sobre todo amor. Juzgar no sirve de nada. Cuando nosotros juzgamos a nuestros amigos, familiares que están pasando por situaciones difíciles, le estamos dañando y estamos cargando más la mochila. Vamos a hacer una pausa y vamos a leer los mensajes que están llegando al Facebook, ¿ya? Así que, queridos amigos, gracias por estar viendo el programa. Vamos a leer los mensajes que llegan a nuestro programa llamado Ser Resiliente en un Mundo Conflictivo. Espero que me estén viendo, ya que el programa entrega muchas herramientas como el ser resiliente. Dice Juan Carlos: hace tiempo sufrí la pérdida de un ser muy querido. Fue un momento muy difícil que vivimos como familia, pero me hace sentido todo lo que dices acerca de la resiliencia. Fue un dolor muy fuerte que viví, pero a su vez nos hizo más fuerte y aprender a dejar ir. Es muy importante lo que dice Juan Carlos, aprender a dejar ir. Nosotros tenemos la capacidad también de poder dejar ir, ya sea a las personas que han fallecido, a nuestros familiares, ¿cierto? También a las parejas, a los esposos, a las esposas que se han separado, a los hijos. Hay que aprender a dejar ir, ya que es una capacidad que tenemos que aprender. Verse al espejo, como decía antes, el autoconcepto, el autoconocerse y también el medio que nos tiene que brindar ayuda, ya sea la familia, la escuela y la comunidad, los amigos, y como dice Juan Carlos, es un aprendizaje y cada vez nos hace más fuerte ante las adversidades o las problemáticas. Juan Carlos dice: la resiliencia es igual a fortalecimiento, crecimiento, aprendizaje y empatía. Exactamente, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es un colega mío que es trabajador social, así que muchas gracias, Juan Carlos, por tu aporte. Tienes toda la razón. La resiliencia o ser sobreviviente, ¿cierto? Que la resiliencia es una palabra que no muchos la conocen, es ser sobreviviente ante las problemáticas que nosotros tenemos, ante las adversidades o los dolores que nosotros como seres humanos pasamos, ¿ya? Y hay que ser fuerte, hay que tener conocimiento, autoconocimiento, ¿verdad? También aprender y también la empatía y también el buen humor, ¿ya? El buen humor es importante.
Alicia dice, eres muy buen aporte, sigue adelante, felicidades. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje, ¿ya? Bueno, chicos, ahora vamos a seguir viendo sobre la resiliencia. Cómo ser resiliente o cómo ser fuerte, esa capacidad que los seres humanos tenemos, pero a veces no conocemos. Y ahora la estamos conociendo y estamos aprendiendo sobre ser resilientes y o sobrevivientes. Vamos a seguir entonces con la resiliencia. Bueno, ¿cuáles son los factores que promueven la resiliencia? Son los mensajes de expectativas de crecimiento. ¿Qué quiere decir los mensajes de expectativas de crecimiento? Que nosotros, ¿cierto? Al autoconocernos, al mirarlo al espejo y decir, este soy yo, ¿cierto? Mi mensaje de expectativa es crecer, es poder ser fuerte, como decía Juan Carlos, aprender, ¿cierto? Aprender de lo malo, ¿cierto? Porque esto es un aprendizaje, aprender de lo malo y sacar lo bueno, y también la madurez que nosotros tenemos como seres humanos. También otro factor que promueve la resiliencia, que promueve el ser sobreviviente, es la oportunidad de participación significativa y de contribución. ¿Qué quiere decir la oportunidad de participación significativa de contribución? Que yo, como ser humano, ante un problema, una problemática, tenemos que participar y contribuir. Por ejemplo, en la muerte de un pariente está la familia y nosotros tenemos que compartir significativamente y contribuir con ese dolor al ser empático, ¿verdad? Al ser empático, al ponerme en el lugar del otro, saber escuchar, ser bondadoso y no juzgar. ¿Y cuál es el pensamiento basado en el riesgo? Nosotros, ¿cómo identificamos el ser resiliente o el ser sobreviviente o la problemática o la situación, ¿cierto?, de dolor que estamos pasando? A través de lo que yo siento, de lo que yo estoy pasando, ¿ya? Y también lo que yo voy a realizar para sentirme mejor, ya sea a través de ir a una iglesia o hacer ejercicios o verme al espejo y decirme me amo, me quiero, y también poner el autoestima. ¿Se acuerdan los consejos de autoestima cuando realizamos los ejercicios de autoestima? También se tiene que intervenir en ello, ¿ya? Al mirarse, autoconocerse. Pero lo más importante de toda la problemática, ¿cierto?, del dolor que nosotros estamos pasando, es en todo momento aprender a conocernos nosotros mismos. Cuando estamos en una pérdida de amor, nosotros tenemos que verlo como una ventaja, ya que esa ventaja nos va a dar tiempo para conocernos a nosotros mismos. Cuando terminamos con una pareja, ¿cierto?, cuando hay una separación, hay que verlo con un buen humor y hay que verlo con alturas de mira, porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? Es muy importante el autoconocimiento y también el aprendizaje. Bueno, ¿y cómo nosotros identificamos el pensamiento y cómo lo vemos como reto? La resiliencia se ve como reto y como meta principal es la esperanza que nosotros tenemos ante este dolor que estamos sintiendo, el de salir adelante, la motivación y también nuestra reexpresión. ¿Qué quiere decir nuestra reexpresión? Lo que nosotros vamos a expresar o lo que nosotros expresamos en el momento. Es la emoción que sentimos. Si sentimos rabia, tenemos que sacar la rabia a través del llanto,
a través de contarle a un amigo, a un familiar cercano lo que yo estoy sintiendo. Eso es una reexpresión. Por eso es muy importante conocerse, como ya dije anteriormente, y también expresar lo que yo estoy sintiendo, mis emociones. Si quiero llorar, lloro. Si quiero estar solo, estoy solo, ¿verdad? Y así me voy expresando y voy botando todo lo que yo siento, todo el dolor, toda la pena y toda la tristeza que hay en mí. Y bueno, vamos a leer ahora, chiquillos, algunos mensajitos de Facebook. Recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran y también pueden aportar con el programa Soy Humano de Corazón, una radiografía desde el corazón. Así que aporten, porque ya nos queda 10 minutos de programa. Dice Víctor, es decir, el proyectarse hacia un futuro mejor y con más sabiduría. Exactamente. Nosotros con los dolores adquirimos sabiduría y la persona que es sabia obviamente se conoce a sí misma y ya no cae en los mismos errores que a lo mejor, ¿cierto?, uno comete cuando está en pareja, con los papás, ¿cierto?, o con la familia o con los compañeros de trabajo, que también, ¿cierto?, muchas veces sucede. Recuerden que ser resiliente es es el fortalecimiento personal, es el crecimiento personal y es el aprendizaje personal y la empatía, ser empático conmigo mismo y también con los demás. Siempre en estas temáticas o en estos problemas que nosotros tenemos, o el dolor o el duelo, etcétera, hay que ponerse siempre en el lugar de los demás. Pero cuando pasamos por tristeza, también tenemos que respetarnos nosotros mismos. Cuando tenemos pena, hay que respetarse. Si tengo ganas de llorar, lloro. Si quiero estar solo, voy a estar solo, ¿verdad? Pero siempre es reconocer la emoción que yo estoy sintiendo. Las emociones es muy importante sacarlas afuera y también sacarlas a flote. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan. Juan Carlos dice, realmente te felicito, muy interesante, ya que no muchas personas conocen acerca de la resiliencia, que sin lugar a dudas es el resiliente no hacer mejores personas. Bueno, chiquillos, ya estamos llegando al final de nuestro programa de Ser Resiliente. Nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo lo lograste para superar tu duelo? ¿Cómo lo superaste? Y esa pregunta tenemos que hacerla nosotros mismos y responderla en nuestra mente y en nuestros corazones. Recuerden que ser resiliente es aprender a ser fuerte, a ser mejor persona, ¿ya? Y también adquirir sabiduría. Luego nos miramos al espejo y yo digo, con orgullo, soy un sobreviviente más al dolor, a la pena, a la tristeza, y sigo luchando con mi vida y sigo adelante. Así que, chiquillos, muchas gracias por ver el programa el día de hoy. Todo el cariño para ustedes, paz y bien, y recuerden por favor verlos en la próxima programa de Soy Humano Tengo Corazón, una radiografía desde el corazón. No olviden, recuerden las campañas, también compartir esta publicidad, ¿cierto?, del Soy Humano Tengo Corazón del canal, para que muchas personas lo sigan viendo. Así que, chiquillos, ante las adversidades, ante las dificultades, sean fuertes, piensen bien lo que están haciendo, mediten todo lo que hemos aprendido en el programa. Recuerden que la resiliencia o ser sobreviviente es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos ante las adversidades, ante los dolores y también ante las tristezas y las penas. Y tenemos que aprender a ser fuertes, pero nunca perder el amor, la empatía, la bondad, la humildad y también esas ganas de seguir viviendo. Porque recuerden que cada día que nosotros nos levantamos es una nueva oportunidad para vivir y sobrevivir. Así que soy Alexi, un corazón de Soy Humano y Tengo Corazón, el programa Una Radiografía desde el Corazón. Paz y bien, muchos besos para todos ustedes, y este ha sido el capítulo de hoy, Ser Resiliente en un Mundo Difícil.
Así que nos vemos, por favor, les repito, cooperen con la campaña de esta familia, ¿cierto? Del bingo. También vean, compartan para que sus amigos lo sigan viendo. Y los quiero mucho a todos ustedes. Disculpen si no puedo responder los mensajes por Facebook, pero a veces me llegan muchos mensajes y no puedo responderlos todos. Ahora estoy solamente enfocado en la campaña del bingo. Un bingo regala un premio para el bingo. En eso estoy enfocado, así que si ustedes me quieren hablar, chiquillos, que sea para el bingo que se viene, porque es un bingo para una familia que lo necesita, y en eso estamos. Así que espero que les haya gustado este programa, este especial. Recuerden, si ustedes tienen mucha pena, se sienten con tristeza, tienen mucho llanto, o a veces no pueden superar ciertas situaciones complejas, hay que buscar ayuda, ¿cierto? Con los psicólogos, que ellos son los profesionales que ven este tema. Y yo les mando un abrazo nuevamente y un beso nuevamente, y que Dios los bendiga, paz y bien. Y por favor sigan colaborando con nuestras campañas que realizamos con los adultos mayores y también con esta familia del bingo. Así que espero que cooperen, colaboren y también nos sigan viendo. Soy Alexis Enríquez para ustedes con mucho cariño. Me despido, paz y bien, y que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias por ver el capítulo de hoy del programa Soy humano y tengo corazón, una radiografía desde el corazón.